¿Qué pasaría si alguien dibujara una figura tan enorme que solo pudiera verse completa desde el aire 1500 años antes de que existiera la aviación en el desierto sur de Perú? Eso es exactamente lo que hizo una civilización entera, sin drones, sin satélites, sin ninguna forma conocida de elevarse del suelo. Y todavía hoy, con toda la tecnología moderna disponible, nadie sabe con certeza absoluta por qué lo hicieron. En la árida meseta de Nazca, a unos 400 kilómetros al sur de Lima, el suelo está cubierto de líneas, algunas rectas y kilométricas, otras curvas y complejas, formando figuras de animales y plantas de un tamaño casi imposible de imaginar desde el suelo. El colibrí mide 93 metros de largo, el cóndor 134 metros, el mono 93 metros por 58, la araña 47 metros. También hay un árbol, un perro, manos humanas y una figura humanoide con los brazos abiertos que los locales bautizaron el astronauta por la forma extraña de su cabeza redonda. Algunas de las figuras más grandes se extienden a lo largo de casi 400 metros, más que 4 canchas de fútbol, puestas una detrás de otra. En total, el área cubierta por líneas y figuras supera los 450 kilómetros cuadrados de desierto. Durante siglos, viajeros que cruzaban a pie o a caballo por esa zona del desierto probablemente nunca notaron nada extraordinario. Desde el nivel del suelo, las líneas parecen simples surcos, casi invisibles entre la tierra rojiza. El verdadero misterio empezó recién en la década de 1920, cuando el arqueólogo peruano Toribio Mejía Cespe inició el primer estudio sistemático del sitio, documentando algunas de las líneas rectas sin todavía entender su verdadera escala. Pero fue en los años 30, cuando pilotos comerciales que sobrevolaban la ruta entre Lima y Arequipa empezaron a reportar figuras gigantescas dibujadas en el desierto, que el mundo entero se dio cuenta de lo que realmente había ahí abajo. El historiador estadounidense Paul Kosok, uno de los primeros investigadores en sobrevolar y estudiar el sitio en los años 40, quedó tan impresionado que llamó a Nazca el libro de astronomía más grande del mundo. Y aquí es donde el misterio se vuelve inquietante. La datación por radiocarbono confirma que la mayoría de estas líneas fueron trazadas por la cultura Nazca hace más de 2000 años. Entre los años 200 a.C. y 600 después de Cristo, mucho antes de que existiera cualquier forma de vuelo humano. Entonces, ¿cómo diseñaron figuras perfectamente proporcionadas que solo cobran sentido completo vistas desde cientos de metros de altura? Sin haber visto jamás su propia obra terminada desde arriba, la técnica al menos sí se conoce con precisión. Los Nazca removían las piedras superficiales de color rojizo oscuro, oxidadas por el sol durante milenios, dejando expuesta la arena clara de abajo. El contraste entre ambas capas es lo que dibuja las líneas, usando estacas y cuerdas para marcar puntos de referencia, y ampliando figuras más pequeñas a escala gigante con matemática básica pero efectiva. Lograron trazar curvas casi perfectas en un terreno de cientos de kilómetros cuadrados, casi siempre con una sola línea continua, sin levantar el trazo. La clave de su conservación durante 2000 años es el clima. Nazca es una de las zonas más secas y con menos viento del planeta, así que las líneas casi no se erosionan. Suscríbete si te gusta desentrañar los misterios reales que la arqueología todavía sigue investigando, porque la historia de quien dedicó su vida a proteger este lugar es tan fascinante como las líneas mismas. Esa persona fue María Reiche, una matemática y traductora alemana que llegó a Perú en los años 30 como institutriz y terminó dedicando el resto de su vida, más de 5 décadas, a estudiar, medir y proteger las líneas casi en soledad. Vivía en una humilde casa cerca del sitio, sin electricidad durante años, financiaba sus propias investigaciones con lo poco que ganaba dando clases, y llegó a barrer la arena de las líneas con una escoba de mano para evitar que vehículos y turistas las dañaran. Mucho antes de que existiera cualquier protección oficial del gobierno peruano, subía a una escalera de madera para poder fotografiar las figuras desde apenas unos metros de altura. La única forma que tenía de verlas parcialmente completas sin poder pagar un avión. En 1949 publicó su libro El misterio del desierto, con su teoría central que las líneas de Nazca funcionaban como un enorme calendario astronómico, con figuras alineadas a la salida y puesta de ciertas estrellas y constelaciones en fechas específicas del año, útiles para calcular cuándo sembrar y cuándo cosechar en un desierto donde el agua lo era absolutamente todo. Usó las ganancias del libro para seguir financiando guardias que protegieran el sitio. Otros investigadores, como Johann Reinhardt y Antonia Beni, proponen una explicación distinta pero igual de fascinante, que las líneas eran caminos ceremoniales, recorridos a pie durante procesiones y rituales religiosos, dedicados a pedirles agua a los dioses de las montañas, en una de las regiones más secas del planeta. Esta teoría se apoya en un detalle curioso.
Muchas de las líneas rectas no apuntan a fenómenos astronómicos precisos, sino que convergen en puntos específicos del terreno, como si marcaran rutas de peregrinación entre santuarios más que un mapa del cielo. Es posible incluso que ambas teorías sean parcialmente ciertas al mismo tiempo. Un pueblo profundamente religioso, para el cual observar el cielo y honrar a sus dioses del agua eran en la práctica la misma actividad. Y por supuesto, no podía faltar la teoría menos seria pero más famosa, en los años 60. El escritor suizo Erich von Däniken sugirió que las líneas eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Los arqueólogos la descartaron rápidamente. El terreno es demasiado irregular para cualquier aterrizaje real, y no existe ni un solo objeto, herramienta o resto asociado que sugiera contacto con civilizaciones no humanas. La explicación más aburrida sigue siendo la más sólida. Fueron seres humanos, con matemática, paciencia y fe religiosa, sin necesidad de ayuda de otro planeta. En 1994, la UNESCO declaró las líneas de Nazca Patrimonio de la Humanidad, describiéndolas como uno de los mayores enigmas de la arqueología mundial. Y lo sorprendente es que la lista de figuras sigue creciendo. Hoy, drones y satélites de alta resolución siguen encontrando nuevas figuras ocultas bajo capas de sedimento y vegetación reseca. Algunas descubiertas recién en los últimos años, gracias a inteligencia artificial entrenada específicamente para reconocer patrones invisibles al ojo humano en fotografías aéreas. En 2024, investigadores de la Universidad de Yamagata, trabajando junto con IBM, entrenaron un modelo de inteligencia artificial para escanear más de 600 kilómetros cuadrados de fotografías aéreas de alta resolución. En apenas 6 meses de trabajo de campo, identificaron 303 geoglifos nuevos, casi duplicando de golpe el total de figuras conocidas, que en casi un siglo de investigación humana solo había llegado a 430. Los investigadores calculan que todavía podrían quedar unas 250 figuras más esperando ser descubiertas. El desierto de Nazca, después de 2 milenios, todavía no terminó de revelar todos sus secretos. Lo que hace especial a las líneas de Nazca no es solo su tamaño, es la fe. Una civilización entera invirtió generaciones enteras de trabajo en crear algo que ellos mismos probablemente nunca llegaron a ver completo desde el único ángulo que realmente le hace justicia. Lo hicieron para sus dioses, para las estrellas o para un futuro que ni siquiera podían imaginar, un futuro donde alguien algún día volaría sobre el desierto y por fin entendería lo que habían construido. Y como si el desierto guardara la broma más larga de la historia, ese día tardó casi 2000 años en llegar. Maria Rietzsche murió en 1998 a los 95 años. En sus últimos años había perdido la vista por completo a causa de un glaucoma. La mujer que dedicó 5 décadas de su vida a estudiar y proteger unas figuras que solo cobran sentido con la vista, terminó sin poder verlas nunca más. Si esta historia te dejó pensando, ¿en cuántos otros secretos siguen esperando ser descubiertos desde el aire? En el canal tenés la historia del mecanismo de Anticitera, la computadora griega antigua que tampoco debería haber existido. Nos vemos en el próximo video.